Vamos a doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad como cada semana de compartir esta serie de predicaciones acerca de el Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Estamos avanzando y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el tema número 33. El tema se llama el testimonio de Jesucristo durante la gran tribulación. El testimonio de Jesucristo durante la gran tribulación. Por favor, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11 y 17. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11 y 17. La última ocasión que nos vimos, hermanos, que tuve la oportunidad de predicar, les comentaba que estudiamos cómo Satanás es un ser, a pesar de ser un ser malévolo, de ser el enemigo, el opositor de Dios, todavía hasta la fecha tiene la autoridad o el permiso de parte de Dios de entrar a su presencia, y sin embargo él lo que hace es todos los días acusar a los creyentes. Es decir, él está observando la vida de cada uno de nosotros, él ve lo que hacemos, ve cómo nos comportamos, cómo vivimos, y dice la palabra de Dios que él va delante de él únicamente para acusarnos, para hacerles saber cuál es la clase de vida que nosotros llevamos en lo íntimo. Si ustedes me permiten usar una frase, es como tratar de avergonzar a Dios acerca del comportamiento y de la vida de sus hijos. Sin embargo, vimos la ocasión pasada que durante la segunda semana de Daniel, cuando ya toda esa serie de acontecimientos se van a llevar a cabo, él es expulsado, él ya no le es permitido, ya no va a poder entrar a la presencia de Dios a hacer esta labor de acusación. Dice la Biblia que Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus ángeles, son echados de la presencia de Dios, y entonces él viene al mundo con el propósito de atacar con toda fiereza, con todo su poder, a aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver el versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus palabras hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, particularmente este pasaje de la Escritura, dice la palabra de Dios que cuando Satanás es lanzado al mundo, él viene a hacer guerra contra un grupo particular. Si bien es cierto, la Biblia nos habla no solamente de este grupo en particular, sino de hecho de todo el mundo, hay una razón muy interesante, y es por eso que quise tocar este tema de manera individual, que dice la palabra de Dios que Satanás viene a hacer guerra contra aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, la pregunta que cabe, hermanos, en este momento es: ¿cómo va a existir el testimonio de Jesucristo si por una parte el Espíritu Santo, como ya vimos en una predicación, fue quitado? Por la otra, los creyentes, la iglesia ya no está. ¿Cómo es que el testimonio de Jesucristo cómo es que hay personas que tienen el testimonio de Jesucristo si ya no hay personas, aparentemente, dando a conocer ese testimonio, porque quienes lo predicaban, en este caso la iglesia, ya no están? El Espíritu Santo ya no está llevando a cabo la obra como la estaba llevando el día de hoy, de convencer de pecado a las personas. Y por eso es que vamos a darnos cuenta, hermanos, que en medio de ese tiempo, en medio de esa época conocida como la 70ª semana de Daniel, en el que ya ocurrió el rapto, el Espíritu Santo ya fue llevado, vamos a ver que a pesar de lo difícil
o de lo complicado que será para el mundo esta época, Dios aún sigue tomando la iniciativa de darse a conocer. Es decir, el hombre, así como en este tiempo va a tener la oportunidad de escuchar acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Vamos a ver que va a ser un poco distinto. El mensaje, aunque se centra en Cristo, es un poco diferente. Sin embargo, vamos a ver a Dios mostrando su amor y mostrando su misericordia. El día de hoy vamos a ver, hermanos, cómo el testimonio de Jesucristo se va a dar a conocer a través de 3 grandes grupos. Y si bien es cierto, cada uno de los grupos de los que voy a predicar en esta mañana merece o merecería una predicación individual, no quise inclinarme por ello porque creo que si lo vemos de manera general y económica, es decir, reducida, nos va a permitir tener un panorama un poco más claro de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Sin embargo, sería bueno que ustedes en casa pues puedan darle un estudio más particular y más profundo. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es que el testimonio de Jesucristo va a ser proclamado por 2 testigos. Dice Apocalipsis, retrocedan un poquito al capítulo 11, versículos 1 al 12. Me voy a permitir darle lectura un poco rápido para que podamos aprovechar bien el tiempo, hermanos. Quiero economizar un poco. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 12. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el pacto que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermanos, dice la palabra de Dios que una de las obras que el Espíritu Santo hace el día de hoy en todo hombre es la labor de convencer de pecado. Pero también una de las obras que el Espíritu Santo hace en el corazón de todo ser humano, esté consciente o no, es que allí dentro de su ser lucha contra él con el propósito de que él no se entregue a la maldad. En alguna predicación comentaba yo que el ser humano se pregunta: bueno, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué asaltan? ¿Por qué roban? ¿Por qué secuestran? ¿Por qué hay presidentes tan tiranos, verdad? Tan déspotas en el trato con sus pueblos. Bueno, ¿sabes una cosa? La realidad es que si Dios no existiera, la maldad que existe hoy sería terrible, sería mayúscula. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, a pesar de todo eso, Él está en el corazón del hombre, haciéndole entenderse, sentir mal, pensar, estar consciente de que lo que Él hace es incorrecto. Si tú haces memoria, hermano, tú recordarás que aún antes de conocer a Cristo, cuando tú y yo hacíamos, y como lo hacemos a la fecha, cuando hacemos algo malo, había algo de nosotros que se llama conciencia, que es lo que nos estaba recordando, nos estaba diciendo: oye, eso es lo que está mal. Y sin embargo lo hacíamos. Bueno, en aquel entonces el Espíritu Santo dejará de hacer esa obra
va a darse rienda suelta a la maldad, como lo vimos ya también en otra predicación. Satanás va a estar proclamando la maldad, la va a estar proponiendo en el corazón del hombre, y el hombre va a poder, lamentablemente, va a caer en los vicios más profundos y más bajos, y sin embargo, dice la palabra de Dios que habrá salvación. ¿Cuándo ocurrirá esto? En un tiempo, hermanos, en el que el tercer templo, del cual ya prediqué, ha sido levantado, porque el templo, dijimos, es un símbolo de la nación de Israel, un símbolo de su adoración a Dios, a Jehová en este caso, ¿verdad? Es un símbolo de identidad a ellos, va a ser levantado muy probablemente como resultado del acuerdo con el anticristo, que les ha convencido, o más bien les ha obligado a hacer un pacto con ellos. Dice la palabra de Dios a través de Juan que manda tomar una caña de medir, que no era otra cosa sino una caña, un palo, una vara larga de diferentes medidas, que, valga la expresión, servía para medir. Solo que en este versículo que acabamos de leer, Dios no se está refiriendo tanto a medir en el sentido de que mide 4 metros de alto, 9 de ancho o 15 de fondo, no. Si ustedes se dan cuenta, dice la palabra de Dios que Dios manda a medir el templo, pero también manda a medir a los adoradores del templo. Entonces, primero que nada, lo que Dios está diciendo es: de este lugar que ustedes han levantado, yo soy Dios, yo soy el dueño, yo soy el que tiene la autoridad. Y quiero, le dice a sus ángeles o a su ángel, quiero que midas, es decir, quiero que determines si el uso que se le está dando a este lugar es el uso adecuado, es decir, la adoración a mí. Y por lo tanto, quiero que midas, quiero que evalúes la vida de los adoradores. Eso es algo interesante, porque hemos visto en la Biblia, a través del mensaje de las iglesias, que Jesucristo está caminando en medio de la iglesia y Él está midiendo cuál es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hace rato el pastor Luis hablaba acerca del pastor, y yo agregaría una lista más a la adoración. Hay que orar para que Dios, y ese hombre, ¿verdad?, no está haciendo el trabajo, que sea quebrantado, porque a lo mejor no lo está haciendo y tiene que ser quebrantado, tiene que ser disciplinado por Dios, porque es un miembro de la iglesia. Y entonces Dios, hermanos, está midiendo la vida de cada uno de nosotros. Y Él está viendo cómo la estamos viviendo, qué estamos haciendo. Si como adoradores, fíjense que estamos sentados en un lugar, realmente somos dignos de estar ocupando ese espacio o ese lugar, porque realmente le estamos dando la adoración al Señor de ese lugar, que es Dios. Pero dice Dios algo: este lugar en particular, el atrio, ¿verdad?, el patio, ese no lo midas de momento, porque yo voy a permitir que los gentiles, es decir, los no judíos, lo oyen, lo pisoteen por 42 meses, lo cual equivale a 3 años y medio. Es decir, quiero que midas si el lugar se le está dando, si el lugar se está usando para dar la adoración adecuada a quien es el Señor, si los que están adorando realmente son dignos adoradores y realmente con su vida están adorando, porque yo voy a hacer que los gentiles vengan y pisoteen el lugar a causa de que el resultado no es el correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hermanos, en una predicación veíamos que, si bien es cierto, van a levantar el templo por tercera vez, en realidad el judío no está buscando una adoración a Dios, ni mucho menos a Jesucristo, sino únicamente un establecimiento de sus ritos, de sus celebraciones, de las fiestas a las cuales ellos estuvieron acostumbrados en el pasado y que ahora quisieran tener de nuevo. El Señor dice: yo voy a tener un periodo en el que este lugar va a ser pisoteado, va a haber una disciplina dura, una disciplina férrea. Y entonces, dice también el Señor: sin embargo, en ese periodo yo les voy a dar mis 2 testigos. Es decir, durante la primera mitad, hermanos, de esta semana, que se divide en 2 partes, 3 años y medio, la segunda se conoce como la gran tribulación, porque es la época de más sufrimiento, y la primera porque es la época cuando el anticristo se da a conocer y surgen los primeros 4 sellos que vamos a aplicar más adelante. Dios decide mandar a través de Juan, nos está revelando que manda a medir el templo, ya lo expliqué, a los adoradores, ya lo expliqué, y dice: aquí yo voy a levantar a mis 2 testigos para que cuando estos 3 años y medio ocurran, la gente esté preparada. Es decir, voy a mandar 2 varones que van a predicar, van a anunciar durante 1260 días, durante 3 años y medio,
durante 42 meses un mensaje en particular. Déjenme decirles, hermanos, que quienes han estudiado la Biblia de manera profunda han tratado de identificar quiénes van a ser estos varones. No me parece una identificación necesaria porque de hecho no la requiere. Sin embargo, quiero mencionarla porque sé que algunos de ustedes, conocedores de la Biblia, que les gusta investigar, que les gusta estudiar de manera más profunda, lo van a encontrar por allí. Bien, hay algunos que dicen que quizás en el futuro Dios levante de nuevo a Elías y levante de nuevo a Moisés, porque los milagros de estos dos testigos son semejantes a estos dos varones del Antiguo Testamento. Y porque además dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la tierra, estos dos varones se aparecieron vivos delante del Señor Jesucristo para consolarle en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento, hermanos? Ok. Hay quien dice, por ejemplo, también que pueden ser Elías y Enoc. En el primero dicen Elías y Moisés, hay quien dice no, es Elías y Enoc, porque los dos no experimentaron muerte. Dice segundo libro de Reyes que Elías subió en un torbellino al cielo, y dice Hebreos capítulo 11, versículo 15, que no fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, porque Dios lo arrebató, Dios se lo llevó. La realidad, hermanos, es que esto no puede ser así, porque nunca en la Biblia hay un precedente que nos diga que Dios va a resucitar a alguien en el futuro para hacer un nuevo ministerio. Quien dice, bueno, es que tanto Elías como Enoc no vieron muerte, es ilógico que teniendo ya un cuerpo glorificado, ya delante de la presencia de Dios tuviese que darles de nuevo un cuerpo mortal para que ellos tengan que experimentar la muerte. Al contrario, lo que la palabra de Dios nos enseña es que precisamente en virtud de la fe en Él, muchos no verán, y si el Señor viniese hoy, ¿verdad?, no veríamos la muerte. ¿Qué debemos de pensar entonces? Que simplemente en el futuro Dios va a levantar a dos varones literalmente con el propósito de predicarle al mundo de ese tiempo, particularmente a su pueblo de Israel, acerca del testimonio de Jesucristo. Estos dos varones van a predicar acerca de la necesidad de abrir los ojos para dejar de ver al Anticristo y mirar, hermanos, hacia Cristo Jesús. Dice la Biblia también en la porción que acabamos de leer, que estos dos varones son llamados los dos olivos. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Dice que también son llamados los dos candeleros. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, usted puede leerlo después en su casa, dice la Biblia que allí se habla también de dos candeleros y de dos olivos. Literalmente se refería a dos varones, al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, que eran dos varones que iban a ejercer una función muy interesante entre su pueblo. La obra que ellos iban a hacer iba a brillar como un candelero e iban a estar ungidos, llenos con poder del Espíritu Santo, y en virtud de eso ellos iban a poder terminar la obra. Estos dos varones futuros que Dios va a levantar para dar testimonio son dos varones, hermanos, que no solamente van a predicar como su servidor o ustedes lo hacemos en algún momento, sino que van a obrar de manera milagrosa. Ellos van a tener un poder extraordinario o poderes extraordinarios que le van a servir para dar testimonio en aquel tiempo. Y hay algo muy interesante, hermano, muy interesante. Yo me preguntaba, déjame decirles que batallé un poquito con esta predicación, un poquito más incluso que con los temas anteriores, y les voy a decir por qué. Porque una de las primeras preguntas que yo me planteaba, hermanos, al estudiar esto es, ¿el Anticristo tendrá todo un cúmulo, millones de personas siguiéndole, o miles de personas siguiéndole, sus demonios obrando en el corazón de los hombres con gran precisión, y sin embargo Dios va a levantar únicamente dos testigos? Y entonces la primera pregunta que hay que responder es ¿por qué dos? ¿Por qué no uno o por qué no tres? Bueno, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que cuando alguien iba a ser ejecutado o iba a ser castigado o iba a ser reprendido, tenía que ser a través del testimonio de dos testigos. Y lo que vamos a ver es que el Evangelio de Jesucristo que se va a predicar en ese último tiempo es un Evangelio que más que hablar de amor de Dios como hoy en día nosotros, más que hablar de una exhortación a que se piense, no. Es un evangelio que anuncia un juicio que ya se está llevando en ese momento, en ese tiempo, y que va a traer muerte, castigo sobre aquel que lo rechace, no mañana, no la semana que entra, no el siguiente año, sino en ese mismo momento. Ahora bien, la otra pregunta
planteaba yo es, ¿por qué nada más dos? Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, que el Evangelio, dice Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra poder, dunamis, es una palabra que significa poder transformador. Es un poder que sin importar quién lo predique, ahora cuando digo sin importar quién lo predique, me refiero al hecho de que no importa que sea el pastor, no importa que sea cualquier creyente dentro de la iglesia, no por poner al pastor o diferenciar de cualquier creyente, sino porque a veces pensamos que porque si lo predica el pastor es mucho mejor, pero no es así, sino que cualquiera de nosotros que lo prediquemos y lo prediquemos tal como es, dice la Biblia, es poder de Dios. Entonces, Dios va a levantar a dos varones y sin embargo vamos a ver el día de hoy el impacto mundial, específicamente entre su pueblo, pero también mundial, que va a causar la predicación que ellos van a realizar. Y esto me sirve también, o nos sirve a nosotros para pensar en una cosa, hermanos. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia Dios siempre ha hecho grandes cosas con muy pocos? ¿Sí se han percatado de eso? Dios siempre ha hecho grandes cosas con muy pocos. Por ejemplo, escogió a 12 hombres. Uno de ellos le traicionó, escogieron a otro, a Matías, y gracias a la fidelidad de ellos, el Evangelio nos ha llegado a nosotros el día de hoy. En el Antiguo Testamento levantaba profetas como Elías, como Jeremías, como cualquier otro que ustedes puedan traer a la memoria el día de hoy, Ezequiel también, etc. Y prácticamente ellos estaban solos. Y no es que lo ideal sea que el predicador sea solitario, no, sino que lo que Dios hacía entender a la gente es que en virtud de que ellos predicaban la palabra de Dios, cuando la gente lo escucha, entonces ese poder transformador es ejercido en el corazón de las personas. Allí está el punto. El mensaje que los dos testigos van a predicar va a ser tan eficiente porque es poder de Dios que va a penetrar en el corazón de las personas. Y esas personas se van a convertir a Cristo, ellas van a tener el testimonio de Cristo y sin embargo Satanás va a venir en contra de ellos. Hermanos, muchos de los que estamos aquí somos líderes de uno o de varios ministerios o participamos en uno o varios ministerios. Y muchas veces nos quejamos. Decimos, es que ¿por qué no vienen los demás? Es que ¿por qué los demás no se involucran? Es que ¿por qué los demás no participan? Es que ¿por qué los demás no hacen? Bueno, en cierta forma tenemos razón. Debiéramos de ser todos los que nos involucramos. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nos hallamos muchas veces oye más de nuestros labios, ¿por qué no vienen los demás a las bendiciones que tienes tú en ese ministerio? Y muchas veces dejamos de disfrutar de las bendiciones de ese ministerio porque nada más nos las pasamos quejándonos de por qué otros no están ahí. Si tú y yo hacemos la obra de Dios, es decir, predicamos su palabra, tarde o temprano va a haber fruto. Tarde o temprano va a haber alguien que va a ser impactado en su corazón, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que ese evangelio que tú y yo predicamos, o esa palabra que tú y yo predicamos, realmente va a dar un fruto. Si analizamos entonces la porción que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay varias características en el ministerio de estos hombres. Y la primera característica es que ellos van a andar vestidos de cilicio. En el Antiguo Testamento, hermanos, el cilicio era una prenda de vestir áspera, comúnmente era de alguna piel, de piel de tefón, de piel de camello, por ejemplo, que se colocaba debajo de la túnica y simbolizaba tristeza. Se usaba, por ejemplo, en época de duelo, pero también, hermanos, se simbolizaba profundo dolor por alguna situación trágica. Así que el hecho de que los dos testigos vistan de cilicio significa que el mensaje que ellos traen les provoca un profundo dolor, porque lo que ellos están anunciando, a pesar de que es el Evangelio de Jesucristo, va a traer algo trágico sobre la gente. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque todo aquel que en ese momento se convierta a Cristo, automáticamente
automáticamente va a hacerse enemigo y sujeto de persecución del anticristo. Si nos damos cuenta. Eso es algo importante. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿han leído ustedes en Mateo capítulo 3, versículo 4, que vestía piel de camello? Sí. Y uno se preguntaba, ¿por qué se vestía así? ¿Por qué usaba esa ropa áspera? Porque él anunciaba juicio. Anunciaba un arrepentimiento verdadero, sincero, en virtud de que el reino de los cielos se había acercado. Y porque Juan el Bautista creía que ese Jesús, ese Cordero de Dios que venía de inmediato también, como la mentalidad judía, a establecer su reino, a bautizar con el Espíritu Santo, pero también con fuego, es decir, a bautizar con su presencia a aquellos que la recibieran y con castigo. A eso se refiere fuego, a aquellos que lo rechazaron. Por eso es que en cierta ocasión, a pesar de que él lo presenta, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo, después cuando él está en la cárcel, manda a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y uno se pregunta, bueno, ¿que no estaba seguro que era él? ¿O por qué le manda a preguntar? Porque él había predicado bautismo Espíritu Santo, bautismo de fuego, es decir, un juicio inminente, y no es lo que Jesucristo estaba llevando a cabo. ¿Sí van conmigo, hermanos? Por eso es que él vestía de silencio. Y aquellos testigos van a vestir de esa forma porque ellos estarán haciendo un llamado al arrepentimiento inmediato, porque ya el momento les está exigiendo tomar una decisión. La diferencia de los cristianos que vivirán en la 70ª semana de Daniel a los cristianos de hoy es que nosotros hoy vemos muy lejano el día del juicio de Dios. Es decir, ¿cuántos de los que estamos aquí, que decimos tener a Cristo, realmente tenemos a Cristo? Porque una cosa es decir que tengo a Cristo y otra cosa es vivir como Cristo. Y ese dunamis, ese poder transformador no falla, no falla. Porque si ese dunamis fallara, significa que Dios falla. Es decir, cuando Cristo realmente está en el corazón de una persona, esa persona es distinta, es diferente. Por eso dice la palabra de Dios, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, ladrón, idólatra, borracho, maldiciente. No te juntes con él. Ahora, ese es un llamado fuerte a la iglesia. O sea que si yo conozco que hay un hermano que está embriagando, que anda diciendo malas groserías, que anda viviendo así, dice la palabra de Dios, no te juntes con él. No te sientes a su mesa. No tengas compañerismo con él. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, si alguno dice que está en luz, debe andar como él. La diferencia entre ese tiempo y este es que nosotros todavía podemos andar, como dicen los jóvenes, reglas. Puedo darme mis tiempos. Si quiero, puedo consagrarme. Y por eso recuerdo, traigo a colación la pregunta que hacía Israel en algún momento. ¿No será, Germán, que esa es la última oportunidad del creyente para que de veras se muestre quiénes son salvos o no? No. La verdad es que Dios es tan misericordioso que nos va a salvar de esa época de tribulación. Pero quizás también, y esto no es mi opinión, hermanos, no es lo que yo quiero ni tampoco lo que deseo, pero quizás algunos, ¿verdad? Si esa fuera la razón, mereceríamos no ser salvados de ella, porque nuestra vida dista mucho de ser lo que Cristo espera de cada uno de ellos. Y entonces la posición de Dios o el deseo de Dios de levantar dos testigos es mostrar cómo dos varones consagrados a Él tienen el poder o la capacidad de predicar la palabra de Dios con tal autoridad que va a penetrar en el corazón del mundo. Dos, dicen también que tiene poder para destruir a sus enemigos con fuego. Traigo a la memoria, segundo de Reyes, escucha, no lo busques. Dice la Biblia que en la época de Elías, cuando vivía el perverso rey Acab, uno de los reyes más perversos que existieron, hermanos, en Israel, que estaba siendo perseguido Elías,
Él ora para que no llueva durante 3 años, el rey se enoja, lo está buscando, manda a un capitán con 50 y dice, quiero que vayan, que lo busquen y donde lo encuentren, quiero que me lo traigan. Y entonces un día va un capitán con Elías y le dice, ¿eres tú Elías? Y Elías dice, si yo soy Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y literalmente descendió fuego y consumió a sus soldados. Y ustedes conocen la historia. Viene otro contingente, pasa lo mismo, viene otro contingente, se humilla el capitán y entonces dice, bueno, voy contigo, te acompaño. Estos hombres tienen poder para que descienda fuego del cielo sobre sus enemigos, porque a la gente no le va a gustar que le prediquen. Ellos van a estar tranquilos. ¿Algún día, hermano, has intentado irte a un bar a predicar a Cristo? Ahora, si no lo has intentado, inténtalo. Pero no te auguro un buen resultado. De verdad. Ahora, no estoy diciendo que no haya resultado. Párate ahí en medio del abismo a predicar. Y yo creo que vas a tardar más en pararte que en lo que te van a sacar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a la gente no nos gusta que nos molesten, ni mucho menos cuando según nosotros nos estamos divirtiendo, porque finalmente alguien dice por allí, nada más se vive una vez, entonces hay que disfrutar. Y va a haber mucha gente que en ese deseo de disfrutar van a estar en contra de ellos y van a querer matarles. Por eso dice 3, que si alguien quiere dañarlos, para detener su predicación, ellos van a morir de la misma manera. Es interesante, si alguien quiere deshacerse de ellos para detener su predicación, ellos van a morir de la misma manera. 4, tienen poder para detener la lluvia. Dice la Biblia en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1, que Elías, como muestra de que el poder de Dios estaba con él, él oró y no llovió durante 3 años. Después Dios le dice más adelante al profeta en el capítulo 18, versículo 1, ve con el rey, yo voy a hacer llover, y entonces Elías ora y vuelve a caer la lluvia. Desde la época de Elías hasta la fecha, nosotros no hemos visto esto. Es decir, si bien es cierto, los tiempos que se van a vivir durante la gran tribulación van a ser tiempos extraordinarios en que el anticristo va a estar mostrando su poder, Dios también lo va a estar haciendo. Él no se va a quedar sin anunciar su nombre. Porque aunque el mundo se va a entregar a la maldad, Él todavía en amor los va a seguir buscando. Todavía va a seguir haciendo lo posible para que el hombre se vuelva a Él y tome la decisión de abandonar los caminos que está siguiendo. 5. Dice también la palabra de Dios en el pasaje que leímos que Él tiene poder para convertir el agua en sangre. Y qué mejor que traer a la memoria lo que Moisés hizo en Éxodo capítulo 7, versículo 20. Él alza la vara, golpea las aguas del río Nilo y dice la Biblia que se convirtieron en sangre. 6. Tiene poder para traer diversas plagas en el tiempo que ellos quieran, las veces que ellos quieran. Eso significa que las plagas que Moisés, por el poder de Dios, trajo en la época del Éxodo, eran un prototipo de lo que el mundo va a conocer en el futuro. Y por eso es que en virtud de que lo que estos 2 testigos van a realizar es por obra del poder de Dios, únicamente 2 son suficientes para dar testimonio del juicio inminente que se está llevando a cabo ya en ese momento. 7. Si nosotros consideramos, hermanos, el trabajo de estos 2 testigos, nos preguntamos, ¿qué resultado va a traer? Va a traer un resultado en el corazón de las personas. Lo vamos a ver en la siguiente predicación y vamos a ver que sí, hermanos, sí hay un resultado. Eso significa, decía yo hace rato, que siempre que alguno de nosotros o varios de nosotros queremos realizar un ministerio, debemos de hacerlo con confianza, porque al ser el poder de Dios el que está obrando, va a haber, por supuesto, un resultado. Dios permitirá, decía yo 7 hace un momento, no lo tengo como 7, por eso me regresé. Esa es la porción que acabamos de leer, que una vez que la tarea de los 2 testigos termine, Dios
va a permitir que el anticristo mate a estos dos varones. ¿Sí se dieron cuenta en la lectura? Pero vamos a analizar algunos detalles. ¿Cuál fue el alcance de la predicación de los dos testigos? Cuando se mueren, dice que todas las personas de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las naciones se van a regodear de su muerte, se van a alegrar. Qué bueno que ya se murieron, porque nada más nos estaban molestando. Dice la Biblia que se van a alegrar tanto que se van a mandar regalos unos a otros. Oye, ¿ya te enteraste? El anticristo ya mató a esos dos que nada más nos estaban molestando, que nos arrepintiéramos, que abandonáramos la fornicación, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad. Si tan buena que es, cómo nos divertimos, cómo nos pasamos. ¿Crees que vamos a cambiar de todo esto que disfrutamos nosotros para seguir a ese Dios? Mira, te mando un regalo porque estoy tan contento que quiero darte un regalo, y mutuamente, dice, se van a estar dando regalos. Dice la Biblia que cuando estos dos hombres mueran, sean matados por el anticristo, se van a alegrar tanto de su muerte que ni siquiera van a permitir que sean sepultados, sino que dice la Biblia que van a ser expuestos en Jerusalén, que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde murió el Señor Jesucristo. Preguntas, hermanos, ¿por qué figuradamente a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto? ¿Cómo era Sodoma en la Biblia, hermanos? La palabra sodomía viene de Sodoma. En Sodoma, uno de los pecados más abundantes que existían era la homosexualidad y la perversión. El que a Jerusalén se le llame en el libro de Apocalipsis Sodoma, habla de la gran corrupción moral en la que caerá ese pueblo. Hermano, déjame darte algunos datos. ¿Sabías tú que hoy, el día de hoy, en Israel, ha crecido tanto el número de homosexuales que Tel Aviv es catalogada como la ciudad más amigable para la comunidad lésbico-gay? ¿Sabías eso? Pues así es. Israel desde el 88, hermanos, es uno de los países más avanzados en cuanto a derechos homosexuales. Y si bien es cierto, en Israel no existen las bodas civiles, sino nada más las religiosas, aunque desde el 2010 se están permitiendo las civiles, son el primer país que aceptaron como válido la boda entre homosexuales en el extranjero. Y permiten que en su país tengan todos los derechos, incluso adopción. ¿Sabías que una estadística reciente dice que en Israel el 60% de la población está a favor de la adopción entre homosexuales? Hoy por hoy Israel, hermanos, es un país corrompido, corrupto. Van rumbo a lo que la profecía dice, Sodoma. Lamentablemente, decía yo a los jóvenes en el Congreso, la homosexualidad como símbolo, hermanos, de la desintegración que está poniendo en las familias ha crecido mucho. No es una enfermedad, ni tampoco es un pecado grave en el sentido de que catalogamos, es que porque la homosexualidad no es un pecado, simplemente como el que yo cometo cuando miento, o cuando me robo un clip, o cuando soy rebelde contra mis padres, o maltrato a mi esposa, si fuera el caso. Y el pecado de la homosexualidad, hermanos, ha crecido mucho en el corazón del hombre como resultado de lo mal que está la sociedad y la familia. Egipto, un país lleno de idolatría, un país lleno de maldad, un país lleno de corrupción. Y entonces ese mundo, en medio de ese mundo de maldad, se levantan dos testigos con el poder de Cristo y van contracorriente. Así que si tú crees, hermano, que hoy te cuesta ser cristiano, estás equivocado. Si hoy dices, es que me da vergüenza decir que soy cristiano allí en la prepa, allí en la facultad, allí en la fábrica, allí en la empresa, porque todo el mundo se burla de mí y me dice qué tonto, mejor me callo, ¿sabes? Ese tiempo realmente será un tiempo de maldad. Y sin embargo, estos dos testigos van a predicar la palabra de Dios, y aunque van a ser muertos,
y sus cuerpos van a ser expuestos como un trofeo y van a estar expuestos durante 3 días y medio como símbolo de que el anticristo ha ganado y el pecado ha ganado. La situación no va a quedar allí. Creo que está con su ahorita arriba. Hatsiri, eso es seguro que acabo de ver. Hatsiri, médicamente hablando, ¿qué pasa con un cuerpo expuesto al aire, al sol, durante 3 días y medio? Se dice la inflamación. ¿Ya muerto? Claro, por supuesto. Dice la inflamación. Exacto. Un cuerpo muerto después de 3 días y medio expuesto al sol. Y bueno, aquí tenemos un médico también, ¿verdad, Salomón? Corrupción local, ¿no es cierto? Corrupción local, corrompido completamente. El mundo se regocijará y dirá, por fin hemos acallado esto, hemos detenido la obra de Dios, pero no. Dice la Biblia que después de 3 días y medio ocurre algo muy interesante. Dios envía el espíritu de vida, su espíritu de vida, regenera el cuerpo de estos 2 hombres, los levanta y dice la Biblia que se escucha una voz del cielo que dice, subían. Y ante los ojos de todos aquellos que se habían regodeado, se habían regocijado porque habían detenido la obra, habían acabado con aquellos que les molestaban con el evangelio, mirarán al cielo y también harán algo, hermanos. ¿Qué es? ¿Se dieron cuenta? ¿Darán la gloria a Dios? El hecho de que den la gloria a Dios no necesariamente significa que se van a convertir a Dios todos ellos, sino que reconocerán que estos que hablaban de Dios realmente estaban con Dios, porque Dios ahora los ha resucitado y los ha llevado al cielo. Darle la gloria a Dios es reconocer que algo le pertenece a Él, que algo es su obra. Y sí, seguramente muchos le darán la gloria a Dios porque creerán en Él. Porque finalmente las pruebas convincentes, que trae a la memoria los milagros y todo lo que durante 42 meses, 1260 días o 3 años y medio ellos habían hecho, terminará convenciéndoles. Claro que habrá testimonio, hermanos, de Jesucristo. 2. En medio de la gran tribulación también será proclamado por los 144,000. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, pónganse de pie, vamos a la lectura, llevo su servidor a la lectura del versículo 1 al versículo 7. Y déjenme decirles, hermanos, que en la Biblia hay 2 porciones, no muy amplias, pero hay 2 porciones dedicadas a los 144,000. La primera se encuentra en el capítulo 7 que vamos a leer ahorita y la segunda se encuentra en el capítulo 14 que vamos a leer después. Escuchen esto. En la primera, en el capítulo 7, vamos a ver cómo Dios escoge a 144,000 varones y en la segunda, es decir, en Apocalipsis 14, vamos a ver a esos 144,000 mucho tiempo después ante Cristo Jesús cuando está viniendo por segunda vez. Uno de los pasajes, una de las citas bíblicas más mal interpretadas es este. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, o mal llamados testigos de Jehová, dicen que los 144,000 son un número determinado de personas que serán las únicas que van a gozar del cielo y que todos los demás a lo único que pueden aspirar es a un rey, a un paraíso terrenal. Pero no es esto lo que la Biblia enseña. ¿Quiénes son los 144,000 y cuál va a ser su trabajo y qué simbolizan ellos? ¿Qué van a llevar a cabo? Es lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy. La palabra de Dios dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían, entiéndase con poder, crateo, firmemente los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún mar. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Tomen asiento, hermanos, en sus casas pueden leer del versículo 5 al 8 y comprobar que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel,
da un total de 12 por 12, 144,000. Ahora bien, es muy interesante, hermanos, es muy interesante darnos cuenta, cronológicamente hablando, en qué momento Juan recibe la visión de los 144,000. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el capítulo anterior, en el capítulo 6, que esta visión de la que se está hablando aquí, hermanos, ocurre en un momento en particular. La Biblia nos habla de 7 sellos. Todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos está encerrado en la apertura de 7 sellos. Todo. De tal manera que entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis. ¿Por qué? Porque el séptimo sello es ya la ocurrencia de todos los juicios que tienen que ver con la ira de Dios, de todo, literal, uno tras otro. Ya el séptimo sello incluye las 7 trompetas, y las 7 trompetas incluyen las 7 copas de ira. Todo va a ocurrir prácticamente en el séptimo, aunque en el sexto está ocurriendo algo. Así que antes de que se lleve a cabo todo ese derramamiento de ira de Dios, dice la Biblia que Juan ve algo, porque hay una pregunta en el capítulo 6. Dice la Biblia en el capítulo 6 que los habitantes del mundo, conscientes de que lo que está pasando ya, terremotos, plagas, guerras, hambre y destrucción, no es producto de la casualidad. No se meten las manos al bolsillo y dicen, pues es que siempre ha temblado. No cruzan los brazos y dicen, bueno, pues es que si tú te acuerdas de la historia, pues ha habido plagas. Entonces, las placas tectónicas de la tierra, ¿verdad?, se están moviendo y pues no. La situación es tan delicada que dice la Biblia del capítulo 6 que los habitantes de la tierra se dan cuenta que esto tiene que ver ya con Dios. Y ellos se plantean una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién puede soportar con vida esto que está sucediendo? Y la respuesta a esa pregunta, la respuesta a ese grito desesperado, es el capítulo 7, la visión de los 144. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios, como muestra de su misericordia, antes de que sea abierto el séptimo sello, y muy probablemente posteriormente a la muerte de los 2 testigos, que se cree es el acto que marca la ocasión en la que el anticristo se da a conocer tal cual es. ¿Sí van conmigo? Es decir, la muerte de los 2 testigos va a ocurrir al final de la primera mitad, y el llamamiento de los 144,000 muy probablemente al inicio. La muerte de los 2 testigos es la evidencia pública de que el anticristo ni es Cristo, ni es bueno, ni trae paz, ni quiere tener nada que ver con el cielo, puesto que a los 2 únicos testigos que existían los mató. Y entonces el mundo se pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y Dios levanta 144,000 varones literalmente de entre el pueblo de Israel. Y dice que esos 144,000 van a estar sellados. El sellamiento en la Biblia es símbolo de propiedad y de protección, de preservación. Es decir, son 144,000 varones que Dios va a levantar con un propósito que vamos a ver el día de hoy, y los va a preservar. Ellos se van a poder mantener en pie durante toda la gran tribulación. Serán predicadores que andarán en el mundo anunciando el mensaje en medio de gran persecución. Quiero que vayamos al 14 y después voy a resumir algunas cosas. Me interesa que vayamos al 14, por favor. Capítulo 14, versículos 1 al 5. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Recuerden, los 144,000 del capítulo 7 están al principio de la segunda mitad. Los 144,000 del 14 son los mismos,
pero vamos a ver al final, momentos antes de la venida de Cristo. Solo que vamos al 14 porque es en el 14 donde se nos dan los detalles de su obra. Por eso es que vamos allá con ellos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, a donde él va a regresar, hermanos. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el canto sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, déjenme decirles primero que nada que en la Biblia el número 12 es un número muy común. Es muy común. Aparece, dicen los que saben, por lo menos unas 187 veces. Y el término 12 tiene varios simbolismos que van relacionados entre sí. Primero que nada significa o simboliza selección. Es decir, el Señor, por ejemplo, eligió a sus 12 tribus, eligió a sus 12 apóstoles, y vamos a ver el número 12 puertas del cielo, 12 perlas, pero también el número 12 no solamente tiene que ver con selección o elección, sino que tiene que ver también con algo que es completo cuando se trata de gobierno. Por eso eran 12 tribus a través de las cuales el pueblo era gobernado, 12 apóstoles que son establecidos como más que el fundamento, los primeros miembros de la iglesia. Entonces 12 tiene que ver con selección y también tiene que ver con gobierno completo. Dice en cierto momento el Señor Jesucristo que esos 12 apóstoles están sentados en 12 tronos allá en el cielo, que van a estar gobernando incluso con ellos. Ahora, de estos varones, de estos 144,000 hermanos, se nos dice primero que nada que tienen relación con el Padre. Bueno, eso no nos extraña porque hasta el día de hoy el judío cree en el Padre, cree en Jehová, ¿no es cierto? En cierto sentido, eso no tiene, vamos a llamarle así, mayor relevancia, si es que se puede decir de esa manera, que obviamente la tiene. Sino la segunda parte. La segunda parte dice que tiene relación con el Padre, pero que lo hace ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, como vamos a ver la próxima semana, durante la gran tribulación, el pueblo de Israel finalmente se va a convertir a Cristo en medio de la persecución. ¿Ok? Y van a creer en Cristo. Por eso es que van a ser sellados en sus frentes. Ahora bien, cuando se habla del sello en las frentes, decía yo hace rato, el sellamiento es símbolo de propiedad, de protección, de preservación, porque los creyentes, por ejemplo, hemos sido sellados. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que habiendo oído el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no tenemos que pensar, aunque hay quien dice que sí, que literalmente en la frente van a tener escrito el nombre de Jesucristo, y de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como ustedes quieran pronunciarlo. No, al igual que cuando hablemos de la marca de la bestia, el 666, tampoco tenemos que imaginarnos en un 666 aquí en la frente o en la mano. Cuando se habla de la frente, es porque la cabeza es símbolo, ¿verdad?, de nuestro cerebro, nuestra mente, de nuestros pensamientos. Estos 144,000 que son ganados para Cristo, que creen en Cristo, lo hacen con un corazón tan sincero, de una manera tan férrea se sostienen en su fe, que son elegidos por Dios para ser los instrumentos que van a llevar a cabo algo que el pueblo de Israel debió de haber hecho en la historia. Lo veremos un poquito más adelante. ¿Sí van conmigo ya? Sí. Excelente. 2. Dice que al volver Cristo al monte Sión, porque de allí se fue, según Hechos capítulo 1, cuando está con los apóstoles, es arrebatado, porque está mirando al cielo, dicen los ángeles, este mismo Jesús, no otro, que ha sido llevado, un día va a regresar. Zacarías 14, lo vamos a ver también cuando hablemos de la segunda venida de Cristo,
Pero dice que muy probablemente los seres angelicales que vienen con el Señor están cantando un cántico nuevo que únicamente los 144,000 pueden aprender. Y la pregunta es, ¿por qué nada más ellos? Bueno, porque ¿quiénes son o somos las personas que verdaderamente podemos adorar a Dios? Pues, por ejemplo, si tú te subes al metro, o te vas a cualquiera de los tianguis de alrededor, o te metes al internet, tú puedes descargar música cristiana. Vas en el metro, compras tu disco de hombre que está haciendo mucha controversia, Jesús Adrián Romero, o Marco Gil, o todos esos artistas, y yo tengo algunos vecinos que tocan esa música, por ejemplo, ellos no son cristianos. Es música que está bonita, nada más, pero que realmente no la pueden aprender. ¿Por qué? Porque lo espiritual es para los espirituales. Y lo que Dios busca es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos 144,000 son varones que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces se unen en espíritu y en verdad a aquellos artistas celestiales, ¿verdad?, cuyo sonido es fuerte como el sonido de muchas aguas, y lo están adorando, lo están alabando. Pero quiero que veamos que al volver Cristo al monte Sion, estos 144,000 están de pie delante de él. ¿Tú te imaginas lo que tuvieron que vivir durante 3 años y medio? Lo que tuvieron que soportar, las persecuciones que tuvieron que enfrentar, los peligros que tuvieron que vivir, las dudas que tuvieron que disipar. Porque ese es el problema, hermanos, en los creyentes de hoy, la duda. ¿Sabes por qué muchos de los que nos congregamos en Arenal y muchos de los que están aquí no están? Por la duda. ¿Si realmente será cierto que yo tengo que creer en Dios? ¿Realmente Dios verá mis obras? ¿Realmente lo estará haciendo el pastor? ¿Realmente lo estarán haciendo los predicadores? ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si me estoy perdiendo la diversión? ¿Y qué tal si pruebo como Salomón? Salomón, siendo el hombre más sabio que este mundo ha dado, empezó a mirar a su alrededor y dijo, pues aquellos que toman vino se ven contentos, yo voy a tomar un poco. Aquel que tiene muchas mujeres se ve que disfruta, voy a tener unas cuantas. Aquel que tiene muchas casas que se afanan, lo veo que está feliz, se siente contento, yo también me voy a afanar. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Salomón terminó perdiéndose. Si tú has leído el libro de Nehemías, el cual debiera de ser el último libro de la Biblia, o uno de los últimos, ¿verdad? Porque creo que Malaquías está en un buen lugar, allí se recuerda a Salomón. ¿Y sabes cómo se recuerda a Salomón? No como el sabio, no como el gran rey, sino como el fornicario, como el hombre cuyo corazón fue desviado por tantas mujeres que tuvo. Así que, hermano o hermana, que estás escuchando esta predicación y aquellos que lo verán en el futuro a través del internet, ¿hacia dónde nos está llevando la vida? Yo le preguntaba a los jóvenes en el congreso el fin de semana pasado, o sea, chicos, ¿en qué se está transformando? ¿Tu vida hacia dónde va? La tuya. Ah, es que el hermano fulano de tal, es que el hermano fue de tropiezo para mí, es que el hermano, no, te estoy preguntando por la tuya. Tu vida, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Qué camino está tomando? ¿Qué rumbo está llevando? Ay, hermano, es que tú no conoces las pruebas que yo vivo. Es que tú no pasas las necesidades que yo tengo. Tú no tienes los problemas que yo enfrento. Tú no vives en el ambiente en el que yo me desempeño. Tú no tienes las necesidades que tengo yo. Esos 144,000 preservados por Dios van a llegar hasta el final. Porque Dios va a honrar la fe de ellos. Y eso es lo que Dios busca en el corazón del hombre. Por eso mandó a medir el templo y a los adoradores. Hermano, ¿tienes fe? ¿Tenemos fe? Entonces Dios nos va a preservar. Y si tú y yo tenemos fe, lo que tenemos que hacer es mantenernos en el camino de Jesucristo, sin importar que nadie más lo haga. Y eso nos hará verdaderos adoradores. Porque en nuestro interior y en el espíritu lo estaremos haciendo de verdad. Pero nos estamos perdiendo muchos.
Decía el pastor Ruiz, ¿cuántos cristianos al día están abandonando sus iglesias todos los días? Eso no está pasando nada más en Estados Unidos, está pasando en México, hermanos, también. Hay muchos cristianos que están abandonando sus iglesias, que porque el esposo no le hace caso, que la esposa no le hace caso, que los hijos son rebeldes, que la economía, que la enfermedad, que tantas cosas. Y sabes una cosa, hermano, para ti, para mí son buenas excusas. Para Dios no. Hay cosas que nos duelen, que todos pasamos. Uno de los dolores que yo paso más hoy en día es mi hijo Iván, no está entre nosotros, ¿se han dado cuenta? Hace un mes y una semana ya acabo de venir. Tiene razones equivocadas. Ayúdenme a por él. Pero hermanos, razones siempre va a haber. Causas justas siempre las vamos a querer tener. Pero es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios espera de ti. Es lo que Dios espera de mí. ¿Serán tus excusas y las mías realmente suficientes delante de Dios? ¿Por qué no mejor hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué no mejor seguimos como los 144,000? Es decir, ¿por qué no vamos por ese camino de tribulación diciéndole al Señor, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad? Y si a mí me tocó vivir en este tiempo, hermano, ¿por qué te quejas? ¿Por qué nos pasamos la vida quejando? Si se dan cuenta que para este tiempo, entre el sexto y séptimo sello, ya pasó el hambre, ya pasó la guerra, ya pasaron las pestes, es decir, no va a haber trabajo, no va a haber comida, la comida va a estar muy cara. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y si no, lo vamos a ver en una predicación después. Hoy los cristianos estamos así. Estamos preocupados porque si gana Hillary o gana Trump. ¿O no? Porque si gana Trump va a levantar y la economía se va a venir abajo. A ver, espérame. ¿En quién confías? ¿En Hillary o en Trump? Porque aquí tenemos que confiar, Señor. Y si es cierto, a lo mejor tenemos gobernadores corruptos. Y si es cierto, a lo mejor el dinero no alcanza, hermanos. Eso es cierto. Y si es cierto, también tenemos enfermedades. Y si es cierto, también tenemos muchas pruebas. Pero el punto es a dónde vas a ir, hasta dónde quieres llegar. El Señor va a demostrarle al mundo y a los creyentes que seguramente los dos testigos ganaron en el mundo, que hay varones que están dispuestos a entregarse en espíritu y en verdad, y son como ellos, fueron redimidos. Y la palabra redimidos viene de la palabra griega agorazo, que es un término que tiene que ver con la salvación, y habla de aquella persona que estaba vendido al pecado como en un mercado, pero Jesucristo va, lo compra, lo saca, paga el precio y le da la libertad. Eso es la salvación. Esos son salvados entre el mundo, entre la tierra, porque creen. Y dice también la palabra de Dios que son vírgenes, no son manchados, dice, no son contaminados. Ahora, cuidado, tenemos que entender este verso en el contexto, porque nunca la Biblia dice que el matrimonio manche la vida de una persona. Al contrario. Apenas hace unas semanas fui a predicar a la iglesia Tabernáculo acerca de la familia, y si Dios me lo permite, este mes voy a ir un fin de semana por Hotel Escali, donde voy a predicar 5 mensajes de la familia, 2 un viernes, 3 un sábado. Y una de las cosas que yo mencionaba en la iglesia Tabernáculo, le pedí a los jóvenes, decía, ¿cuántas personas hay aquí solteras? Y ya levantaban la mano. Yo les decía, ¿te gustaría ser bendecidos por Dios? ¿A quiénes les gustaría ser bendecidos por Dios? Todos levantaron su mano y les dije, cásense. Y todos empezaron a reír. No, sí, les dije, cásense. Porque dice la palabra de Dios que hay esposa y hay bien. Y el hebreo significa una persona que encuentra una mujer, un hombre que encuentra una mujer para casarse, entiendas, una mujer creyente como él. Dice, se coloca en una posición en la cual Dios lo va a llenar de bendiciones. Así que el matrimonio lo único que trae, según la voluntad de Dios, es bendición. Los seres humanos lo echamos a perder. Y por eso hay tantos divorcios. Pero no estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de que dice que son vírgenes. ¿Ok? ¿Por qué dice que son vírgenes? Bueno, porque estamos hablando de un tiempo apremiante. De un tiempo en el que estos hombres tienen que dedicarse a la obra. Tienen que dedicarse a la predicación. ¿Sí se dan cuenta que dicen que siguen al Cordero donde quiera que van? Se van, hermanos, en este tiempo los judíos, partiendo de Jerusalén, se van a dispersar en el mundo y van a hacer lo que debieron de haber hecho. Juan 12, al suyo vino y los suyos no le recibieron. La voluntad de Dios es que Él era
que el pueblo judío se convirtiera en los misioneros del mundo, pero no lo hicieron. Por eso Jesucristo edificó la iglesia. Pero la iglesia ya no va a estar en la gran tribulación. Y entonces Él va a redimirse entre su pueblo, y en aquel tiempo los judíos van a ser los más grandes misioneros en el mundo. Y van a tener que viajar, van a tener que exponerse a peligros, van a tener que moverse de un lugar a otro. Van a tener que sacrificar su necesidad, quizás de tener o formar una familia, para dedicarse exclusivamente a servir a Cristo. 2. Tampoco es una exaltación al celibato, porque la Biblia nunca exalta el celibato, ni nunca pide el celibato, ni en el hombre ni en la mujer. Si queda claro, estamos hablando de un tiempo apremiante. Por ejemplo, quiero que escuchen lo que Pablo en 1 Corintios le dijo a la iglesia. Te lo voy a leer, después te doy la cita completa para que no caigas en la tentación de buscar. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. En la época en la que Pablo escribió la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola, si mi memoria no me falla, ya por el 55, 5 años después de haber fundado a la iglesia, en su mente, en la mente del apóstol Pablo, creía que la segunda venida de Cristo ya era inminente. Es decir, ya estaba a la puerta. Por eso en sus primeras epístolas, primera y segunda, los tesalonicenses, habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando él escribe a los hermanos de Corinto, él piensa que la segunda venida de Cristo es tan inminente que está a la puerta, y entonces dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, no que la abandonen, sino que hagan la obra de Dios. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, es decir, que hagas a un lado lo material, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay varones en la iglesia que podrían servir más a la iglesia, pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque las esposas son muy exigentes. Es que ya no tengo ni qué ponerme. Y tú no me compras nada. Tienen 10, 15 vestidos en el closet, pero es que no son de temporada. Tienen 5 pares de zapatos, ¿verdad? Pero pues es que no checan con el vestido. Es que me tienes que comprar mi casa. Oye, es que mi celular ya está viejito, ya salió el nuevo. O es que los niños tienes que comprarle su computadora. Oye, mira, me gustaría meterme al seminario, me gustaría estudiar, me gustaría predicar. Sí, claro que sí, mi vida, pero después, porque recuerda que tenemos necesidades como la inversa. La esposa quiere servir al Señor, quiere consagrarse. El esposo, sí vas, pero no tienes que lavar, no tienes que planchar, no tienes que hacer la comida. Porque yo no quiero llegar y que no haya nada, No quiero que te hagas de aquí, no hay nada más a perder el tiempo. ¿Qué tanto haces aquí? ¿O no? Si somos sinceros, muchos que hoy estamos casados, tenemos ese problema o tienen ese problema. Y por eso dice Pablo: oye, como el tiempo apremia, él creía que ese tiempo era inminente, dice: mejor quédate como estás, para que sirvas al Señor. Es el caso de los 144,000. ¿Sí queda claro? El matrimonio es bendición y no es una exaltación al celibato, sino una situación ocasional que exige un tiempo absoluto. Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque hace referencia a que en virtud de que son sellados, de que han sido redimidos, Cristo Jesús es el Salvador de ellos. Y también dice la palabra de Dios, hermanos, que son primicias. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Él resucita y es el primero de muchos que resucitaremos en el futuro. Antes de Cristo había resucitado a alguien, claro, pero murió de nuevo. Y Jesucristo resucitó para ser ascendido al cielo. Y esos 144,000 serán los primeros de millones que se van a convertir a Cristo. Lo veremos con más detalle en la siguiente semana. Serán varones que gemirán por causa de su pueblo.
que partiendo de Jerusalén van a proclamar el nombre de Cristo y que muchos van a seguir sus pasos. Y 7 dice que son fieles seguidores de Cristo porque no se encuentra mentira en ellos. Sus palabras van a concordar literalmente con sus hechos. Ellos van a decir somos cristianos y van a vivir como cristianos, van a hablar como cristianos. Si ustedes han leído la escritura, dice la palabra de Dios que cuando Daniel, el profeta Daniel, hay hombres que están en contra de su ministerio, que trataron de encontrar una falla en él, dice, pero no se la encontraron, porque él era íntegro. Dicen, no lo vamos a encontrar si no es en lo de su religión, ¿se acuerdan? Bueno, va a ser el caso. Ellos van a ser intachables delante de los ojos de Dios. Y 3 para terminar. No solamente es proclamado por los testigos, no solamente es proclamado por los 144,000, sino que también es proclamado por un ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Y vamos a ver, este punto es más corto, hermanos. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a la voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí se dan cuenta de lo que trae este ángel, hermanos? Israel. El evangelio eterno. ¿Y qué hace con ese evangelio? Lo divulgan. Hermanos, la 70ª semana de Daniel será un periodo literalmente diferente a cualquier periodo de la historia humana. La 70ª semana de Daniel será un periodo literalmente diferente a cualquier periodo de la historia humana. El corazón del hombre estará entregado a la perversidad, a la maldad. Satanás estará proclamándola como algo bueno. La gente lo estará adorando. Estarán dejándose convencer por él. Dice la Biblia, habrá una gran actividad demoníaca por todas partes, hermanos. Y lo vamos a ver en otro pasaje, cómo Satanás va a influenciar de esa manera a los gobernantes del mundo. Sin embargo, Dios también va a estar actuando arduamente. Hay un pasaje que quería yo usar para concluir, pero me parece que es mejor usarlo ahorita. Sin perder este pasaje, vayan conmigo a Ezequiel, por favor, capítulo 33, versículo 11. Dios no es un Dios tirano ni malo, ni tampoco estará sonriente cuando su ira venga sobre el mundo y cuando el hombre esté muriendo. Hermanos, quiero que veamos lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y por favor quiero que lo lean conmigo. ¿Están allí? Sí. Dice todos juntos la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que diga, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, Dios no está buscando la muerte del ser humano. Es lo menos que Él quiere que ocurra. Y no me refiero a la muerte física, todos nos vamos a morir. Me refiero a la muerte espiritual. No es algo que Dios quiere o que anhela, al contrario. Por eso Él levanta a sus 2 testigos con poderes milagrosos. Por eso levanta a los 144,000. Y aunque, hermanos, Satanás tiene a sus demonios actuando, Él va a mandar un ángel. Dice la palabra de Dios que ese ángel se va a parar literalmente en medio del cielo, donde todo el mundo pueda verlo, y va a anunciar el evangelio eterno. En ese momento se va a cumplir la profecía de Jesucristo de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Equivocadamente creemos que tenemos que predicar el evangelio en todo el mundo para que venga el fin. No es cierto, hermanos. A nosotros no nos va a tocar alcanzar esa obra. Tenemos que predicar. Tenemos que llenarnos todo de Cristo. Pero la iglesia no va a alcanzar a hacer eso.
obrar en todo el mundo en la época de la gran tribulación. ¿Y saben quién los va a llevar? Esos instrumentos de Dios. Va de nuevo. Tenemos la obligación hoy por hoy de llevar el Evangelio a todo el mundo. Eso es un ejemplo. De estudiar idiomas, dialectos, lenguas, para poder traducir la Biblia. A mí me maravilla poder entrar al teléfono, a la computadora, el iPad, el iPhone y tener una Biblia en 30 idiomas o 16 diferentes versiones de la Biblia, pero no llega a todo el mundo. En ese entonces, las comunicaciones permitirán que el Evangelio llegue a todo el mundo y que ese ser angelicado, que predicará ese Evangelio eterno, pueda ser escuchado en todo el mundo. Los dos testigos lograrán dar a conocer su mensaje a nivel mundial. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cadáveres, lo vimos en Apocalipsis 11:9, pero aún así habrá millones que aún no mostrarán el menor interés por seguir a Cristo. Por eso el Señor levanta un ángel que predica el Evangelio eterno. ¿Qué diferencia hay entre esa palabra Evangelio eterno y el Evangelio de hoy? Es una gran diferencia. Toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación se les va a anunciar un mensaje en el que se les va a dar a entender que es la última oportunidad. La última oportunidad para arrepentirse. Si en algún rincón del mundo hubo uno que no escuchó, va a escuchar. Si en algún rincón del mundo hubo uno que no entendió, va a entender. Si en algún rincón del mundo hay uno que no ha querido tomar una decisión, va a poder tomarla. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el Señor va a obrar, va a ser dirigido a millones de personas. Y ese evangelio va a constar de 3 partes. La primera es un llamado a dejar de seguir al anticristo para temer a Dios. 2. Es un llamado a convertirse de corazón y dar la gloria a Dios porque su juicio ha llegado. Ahora, ese llegado es literal, no es inminente, es literal. En ese momento no habrá más tiempo para pensarlo. Eso implicará no solamente la muerte física, sino la muerte eterna delante de la presencia de Dios. Hoy la gente tiene mucho tiempo para pensar si se convierte en Cristo o no, y mucha gente lo rechaza. Pero en ese momento será, haz ahorita porque si no te vas a morir. Y 3. La tercera es un llamado a ser conscientes de que todo lo creado fue hecho por Dios y que en virtud de que todo lo creado fue hecho por Dios, Dios merece ser adorado. Y lamentablemente vamos a ver en la Biblia que hasta los últimos tiempos la insensatez, la torpeza del ser humano va a continuar, porque va a seguir adorando a las criaturas antes que al Creador. Va a seguir mostrándose ante ídolos, ante imágenes. El humanismo va a crecer, el ateísmo va a crecer. La New Age va a crecer, el panteísmo va a crecer, las religiones paganas van a crecer. Se estará hablando a todo menos a Dios, y ese llamado del ángel es: mira lo que hay. Dios a través de su creación te está hablando, adóralo a Él. El tiempo ha llegado. Esta es la última oportunidad. Dios pregunta en Ezequiel: ¿quiero yo la muerte del impío? No, Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que viva. Dios quiere que viva. Hermanos, para que este tiempo se suceda, no sabemos cuánto tiempo falta, pero si fuera mañana, entonces tú y yo hoy tenemos que vivir como esos 144, como esos 2 testigos. Aferrarnos al Evangelio, decidir ser verdaderos adoradores, mantenernos fiel a Cristo y salir al mundo y predicar que solamente en Él hay salvación. En la parte de abajo de las escaleras, hermanos, está un revistero con muchos folletos y con muchos libritos que tienen 2 libros incluidos aquí. Llévatelos, comparte tu fe, hermano. Compartamos nuestra fe, hablemos de Cristo, primero con nuestros hechos, para que nuestras palabras no reboten. Hay quien dice: yo por eso no hablo, porque estoy consciente de cómo está mi vida. Pues está mal, porque si estás consciente, ¿por qué no le has pedido perdón a Dios? ¿Y por qué no has callado? Hermanos, la bondad de Dios es inmensa.
Gracias a esa bondad, veremos la próxima semana cuál será el resultado en el mundo del anuncio de Jesús. Que Dios les bendiga.